diversidad ten columnas detrás del peronismo. Espectacular, espectacular. Me encantó eso. Brutal. Bueno, sí, no sé quién más falta por ingresar, yo espero un ratito y seguimos avanzando. Para comentar, ¿hay algún escritor gay peronista? Eso que vos lees ninguno. Sí, Lamborghini no. No sé si sabes si la ley o cuando la pero ¿Continuamos? ¿Les parece? ¿O esperamos Sí, un Fran, ratito? vamos. Bueno, vamos. Yo no sé si se cortó hasta lo que le estaba explicando de esto, pero yo creo que justo llegamos al final cuando se cortó la sala. De esto lo de la frase de la marcha. Avanzando. Bueno. En base a esto, avanzando en esto, antes de irnos como al otro tópico, largarles 2 o 3 datos que para mí son sumamente importantes e increíbles. Que bueno, después de todos estos movimientos y demás, vino obviamente todo el proceso de reorganización nacional de las dictaduras, y la dictadura, perdón, la última dictadura cívico-militar, en donde los movimientos LGBT, LGBTTIQ+, fueron también puntos de persecución masiva por parte de las Fuerzas Armadas y fuerzas parapoliciales, en donde cada 24 de marzo hace una reivindicación de 400 compañeros y compañeras detenidas y desaparecidas de la diversidad, que no están por fuera del número de los 30.000, porque en esto es un error conceptual que hace mucho tiempo se dio. En la medida en donde se reclamaba por su aparición y luego cuando ya obviamente o aparecía su cuerpo o no aparecían, no eran, obviamente en las fichas no eran fichados como personas de la comunidad. Y que tienen que ver con toda una crítica a la heteronormatividad obligatoria, a esta heteronormatividad que nos cae y nos pesa a las personas por el hecho de ser varones o mujeres, como bueno, el mundo nos lee a un varón que les va a gustar una mujer y lee a una mujer con la obligación de que le va a gustar un varón, cuando no es así. Entonces, compañeros de estos compañeros y compañeras desaparecidas, sus espacios de militancia y demás empezaron a exigir de que verdaderamente se reconociera de que no eran heterosexuales, no eran personas heterosexuales, y que también había tenido una connotación homofóbica, lesbofóbica, transfóbica la dictadura, que no solo perseguía a los movimientos sociales y políticos y militantes y a las personas, sino que también a parte del colectivo, por esta mega alianza que tuvo la dictadura con la Iglesia, y con los sectores de la extrema derecha conservadora. Entonces, dentro de los 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos, se encuentran 400 que son de la diversidad. Hay un montón de libros que escriben sobre esto. Hay uno que me gusta mucho que se llama Fichados, que el autor es Cristian, no me acuerdo el apellido, pero de que él hizo una investigación
en torno a los registros, a los documentos oficiales de los detenidos desaparecidos, y empieza a hacer esta investigación. Él crea una ficción en torno a acciones que son reales, de los detenidos desaparecidos de La Plata, si no me equivoco, son de La Plata, y se pone en contacto con las orgas de derechos humanos, con familiares, con amigues y militantes compañeros, para reconstruir la historia creo que son 4 compañeros gays, que fueron detenidos, desaparecidos y asesinados por la última dictadura. Después hay un montón más de escritos académicos, de ficción, novelas y demás. Después, otro de los datos avanzando con eso, ya después viene todo el proceso de la vuelta a la democracia y cómo poco a poco las orgas se tuvieron que reconfigurar y reconstruir en este nuevo orden político y demás. Cuando en 1992, bueno, perdón, y en ese proceso de reconfiguración de las alianzas políticas, de los orden políticos y los orden militantes, es donde también nace la CHA, que es la CHA, que es la Comunidad Homosexual Argentina, que fue una orga fundada por Carlos Jauregui. También en el 93 se funda ATA, que es la Asociación de Travestis y Trans de Argentina. Y en el 1992 se organiza la primera Marcha del Orgullo, obvio en Buenos Aires y en otros distintos puntos, y de ahí ya se fue masificando. A mí siempre me gusta recordar un montón a grandes activistas del país y de nuestra historia, que muchas veces son relegados por la historia del primer mundo, entre mil comillas, como lo son Loana Berkins, Carlos Jauregui, Diana Zacayán, acá un montón de compas de Mendoza, que con todas las dificultades, imagínense Jauregui, en el momento de los 90, un pibe con VIH, militando el conocimiento del VIH, para tener una respuesta por parte del Estado, ya después en Loana y Diana reclamando desde el sector de las travestis, de las trans, mayor derecho, reconocimiento de derechos, reconocimiento de identidad, por sobre todo, que nada, la militancia de Loana, de Diana, con un montón de otras compañeras llevó, y de los movimientos LGBT, llevó a que tuviéramos la ley de identidad de género y después tuviéramos la ley de matrimonio igualitario. Si después quieren escuchar a Loana o a Diana en el canal Encuentro durante los 10 años anteriores al macrismo, hay un montón de material que es muy hermoso y es muy emocionante, para que lo conozcan. Hay un libro que habla un libro de Josefina Fernández que se llama La Berkins, que es una biografía de Loana, y después Diana escribió y participó en 3 escritos, que se llama La Gesta del Nombre Propio, que es la militancia que tuvieron que hacer y que se hizo en las calles en la obtención de la ley de identidad de género. Después Cumbia, Copeteo y Lágrimas, después escribió un blog sobre la realidad de las travestis en la Argentina, y después hay otros estudios, otros escritos que las toman como colaboradoras o como sujetas de análisis y de reflexiones. Frente a esto, bueno, ya después los movimientos en todo este tiempo han ido evolucionando, han ido cambiando y han ido formando alianzas con distintos espacios políticos y con distintas representaciones. Las izquierdas se pusieron en marcha también en formar y reforzar sus espacios de diversidades, como también así el peronismo y el radicalismo, y otros espacios, que en gran medida se les da cabida, no la suficiente, dentro de los espacios de decisión. Por suerte las cosas están cambiando, y por suerte las personas en colectivos agrupadas en distintos espacios nos estamos organizando en pos de conseguir mayor cantidad de derechos. Ahora hace un montón de años que se viene discutiendo la ley de inserción laboral trans, la ley de cupo laboral trans,
en el Congreso, nunca llega a salir, nunca llega a ser tratada en los recintos, y este año, hace muy poco tiempo, se presentó, si no me equivoco, la semana pasada, desde Ayelen Espósito, una diputada Ayelen Espósito, que si no me equivoco pertenece al movimiento Evita, se presentó una ley integral trans, también está presentada la ley de inserción laboral Diana Zacayán, que tiene ya el nombre de Diana, y hay, creo que también acá en la provincia, también la legislatura. El viernes estuve en una entrevista con Fernando Tete Urquiza, que es la coordinadora de diversidad de la Dirección de Género y Diversidad de Cambiemos, donde nos comentó que estaban trabajando en una iniciativa de inserción laboral para la comunidad LGBTTIQ, que iba a ser presentada en la legislatura provincial. Obviamente hay que leerlo, hay que tomarlo muy con pinzas, porque proveniendo del radicalismo todo se tiene que analizar y sobreanalizar. Pero nada, lo bueno es que se está discutiendo y está volviendo a ser objeto de discusión todas las problemáticas que atraviesan a los colectivos. Creo que no me estoy olvidando nada de esto. Obviamente es muy escueto, hay un montón más para discutir, pero para que no se haga más largo y continuar como con el otro tópico, lo vamos a dejar un poco por acá. El otro tópico que habíamos charlado con la Cami era sobre las masculinidades. La masculinidad es una discusión que se puso en boga hace unos 5 años, o sea, se popularizó la discusión porque ya vienen habiendo estudios y discusiones desde mucho antes. Los feminismos nos vienen a traer estas discusiones y esta toma de responsabilidad de las masculinidades a los varones. Entonces, para avanzar un poquito de esto, igual voy a hacer un palato. Yo no sé si les quedan preguntas o dudas o inquietudes en torno al tópico primero de diversidad, si no avanzamos al otro. No sé si hay cosas en el chat porque no los puedo ver. No, Fran. ¿Se escucha ahora? Sí. Escucho, Lean. Ah, ok. ¿Cuáles sentís, qué factores son los que, sí, cuáles son los factores que más se discriminan en LGBT para vos? Ay, Lea, justo se Situación cortó la última partecita de la socioeconómica, pregunta. ¿escuchás ahora? Ahora sí. Sí, ¿cuáles son los factores que vos sentís que más se discriminan en la comunidad LGBT? La posición económica, el aspecto físico. Nada, los movimientos LGBT están atravesados por el patriarcado, obviamente. Somos sujetos y sujetas y sujetes de discriminación y de opresión en tanto la relación patriarcal con la heteronorma obligatoria, pero dentro también de los colectivos, esas relaciones patriarcales toman también privilegios. No es lo mismo ser un varón gay que vive en el Dalbian a ser un varón gay que vive en La Favorita, o ahí en Luján, un varón gay que vive, no sé, en Chacras, a uno que vive en el Valle Encantado. En este último tiempo se ha interseccionalizado mucho la discusión en términos de que las opresiones son múltiples y hasta dentro de un colectivo de oprimides y de oprimidas y de oprimidos hay opresiones internas que tienen que ver con la relación patriarcal, que tienen que ver con el acceso a poder, que tienen que ver con el acceso a distintos recursos, a recursos económicos, recursos culturales, recursos intelectuales, a la legitimación también, porque nos encontramos con un montón de varones gays que son sumamente patriarcales y machistas, que tienen que ver con, bueno, con esto de poder vincularse con los varones no gays heterosexuales que también son producto del patriarcado. Entonces nada, las opresiones son múltiples, las discriminaciones son múltiples, dentro y fuera de los espacios de las diversidades, pero que tienen que ver netamente con la relación patriarcal y las relaciones económicas y de acceso a la educación, de acceso a un buen empleo, de acceso a la universidad, de acceso a distintas condiciones socioeconómicas que te ubican a vos en una persona y, entre mil comillas,
del bien, pero que nada, que esta interseccionalidad se aplica a un montón de otras instancias, pero que los colectivos somos también sujetos de aplicación de esta interseccionalidad y de discriminación y opresión. Y que además también se diseñan, en base a eso también se diseñan distintas políticas públicas con distintas perspectivas. Pero es muy usual encontrarnos con varones gays que son patriarcales, que discriminan a otros varones que no son igual de heteronormados que ellos. Lo mismo pasa con las lesbianas, como bueno, hay una discriminación constante a las lesbianas que se aproximan a lo que sería una lesbiana, y entre mil comillas, machona, que una lesbiana más fémina, más femenina, y demás, y ni hablar del colectivo travesti trans, que está súper invisibilizado, y las bisexualidades también completamente invisibilizadas. Ya después les voy a buscar y les voy a pasar que hay una fotito que simplifica mucho esa discusión, que son las siglas que yo les mostré al principio, y sale la L de lesbiana chiquita, la G enorme, súper enorme, la B como invisible, y la T es una cruz que está tirada en el piso con sangre. Entonces para mí esa parte de esa sigla simplificó un montón la discusión en torno a los privilegios y en torno a que las masculinidades, y esto me da pie como para avanzar en el otro tópico, las masculinidades y las masculinidades patriarcales también operan dentro de las diversidades. Y nada, bueno, avanzando un poco con eso, y esperando que se haya respondido la pregunta de Leandro, vamos al próximo tópico, que es masculinidades. Voy a ir avanzando como rápido porque esta parte es como medio teórica, y está bueno como que charlemos. Antes de pasar a lo que son las masculinidades, estas nuevas masculinidades, vamos a charlar de lo que es la masculinidad hegemónica. La masculinidad hegemónica en los estudios de género, en los estudios feministas de la academia, es un concepto propuesto por R.W. Connell, que es una autora, una socióloga australiana, que en su escrito Sexo y Poder postula la masculinidad hegemónica como la expresión del género masculino en torno al sistema patriarcal y a los privilegios, y a cómo son ubicados en el mundo y en la relación social con otras mujeres u otras identidades. Y nada, en el escrito trata de explicar por qué los varones tienen otro tipo de roles, por qué los varones tienen más legitimidad, por qué los varones se perciben como supremos en base a otras identidades feminizadas. Y esto a nosotros nos da como una base para empezar a discutir con conceptos firmes las masculinidades. Este dibujo, que me parece el más acertado de la masculinidad hegemónica, es el bucle o el círculo del sostenimiento de la masculinidad hegemónica y del patriarcado, que tiene que ver con que la masculinidad hegemónica se vincula con la socialización de género. La socialización de género tiene que ver con cómo nos crían varones y mujeres en esta sociedad patriarcal, y cómo esa crianza va de a poco moldeando los roles de poderes desiguales que existen, y que eso trae aparejado la desigualdad social, y que eso perpetúa obviamente el patriarcado, lo que genera la sociedad patriarcal, y vuelve a ser todo este círculo que se retroalimenta constantemente y que se reconfigura y reconstruye en distintos lugares, y a lo que queremos apuntar para hacer caer el patriarcado. Que me parece como la más atinada esta, porque claramente marca los vínculos que hay entre los distintos tópicos. Avanzando con esto, vamos a los que son las nuevas masculinidades. Las nuevas masculinidades yo se lo puse entre signos de pregunta porque hablar del concepto de nuevas nos trae algo como que no había existido en la anterioridad y que apareció como en algún momento, invisibilizando procesos históricos de compañeros que tenían distintas expresiones de la masculinidad en el resto de la historia, que fueron obviamente invisibilizadas por esta masculinidad hegemónica que mencionábamos anteriormente. Nuevas masculinidades nace como un concepto en el año de los 80, de los 90 en Estados Unidos,
pero no era un concepto crítico al patriarcado, sino que estaba visto una perspectiva de privilegio. Quienes hacían uso de esta categoría eran varones blancos de clase media, progresistas, académicos, universitarios, heterosexuales y padres responsables. Esta categoría, este concepto, nace como una forma de separarse del resto de la masculinidad para hacer algo nuevo. Y yo abajo les puse el privilegio de hacer lo nuevo. En este entonces, que eran estos progres heterosexuales responsables, blancos obviamente, se creían fuera de la esfera de la masculinidad hegemónica, pero seguían haciendo uso del privilegio de esto de hacer lo nuevo, no eran críticos al patriarcado y estaba sumamente individualizado esta cuestión. Era como, bueno, no se creían parte de un colectivo y tampoco lo eran, porque hacían uso de esto para ser más cool, más progre, y poder subir un escalafón más en la superioridad de varones en torno a otros varones y obviamente las personas feminizadas. Frente a esto viene la discusión, obviamente después de esta utilización del concepto. Viene la discusión de que si lo nuevo verdaderamente es revolucionario. Con el uso de este concepto de nueva masculinidad en los 80 y los 90 en Estados Unidos, claramente se puso en cuestión de que no era revolucionario porque no cuestionaba o desafiaba o era disidente al patriarcado esta nueva masculinidad. Sino que eran nuevas prácticas de los varones que les traían estos, como yo se los pongo todo en comillas, como bueno, nuevas emocionalidades, poder demostrar otro tipo de emocionalidades, nuevas paternidades, de hacerse responsables de la crianza y del cuidado de hijos, y nuevas expresiones de la masculinidad en términos de lo visual, de la ropa, de nuestra expresión de género, como lo habíamos visto anteriormente, pero de que no eran vistos por una perspectiva de género que a nosotros, que nos diera esta disidencia al patriarcado, de sentar la posición política de esta nueva masculinidad en respuesta a los movimientos feministas que ya estaban muy en boga en los 80 y en los 90, obviamente, pero no lo era. No lo era y no lo fue hasta que los movimientos feministas empezaron a exigir como, bueno, sos muy cool, sos muy progre, pero seguís siendo un macho en la casa, seguís siendo un macho en el laburo, solamente te deconstruís un poquito, y así el patriarcado se sigue sosteniendo, obviamente. En base a esto, estos varones, yo mencioné como anteriormente la palabra privilegios, para que vayamos como viendo y aclarando conceptos. Los privilegios son aquellas, y yo le puse cuestiones porque no sabía cómo definirlo. Los privilegios son aquellas cuestiones que ubican a los varones en un lugar de poder frente a diversas situaciones cotidianas de la vida, de nuestra vida y de la vida de las personas que están muy insertos en la matriz cultural de todas las sociedades, por consiguiente las sociedades patriarcales. Estos privilegios es mucho más fácil ejemplificarlo para que nos quede más claro. No sé, el privilegio que tienen los varones de caminar por la calle a las 3 de la mañana sin el miedo de ser violados, asesinados, secuestrados y demás. El privilegio de los varones de cobrar cobrar mucho más que una mujer por el mismo trabajo, el privilegio de la habilitación de la palabra, el privilegio del uso de la fuerza, el uso y abuso de la fuerza, el privilegio de la impunidad frente a distintas situaciones, el privilegio de no ser responsables en cualquier plano, una responsabilidad afectiva, una responsabilidad en el cuidado de las personas, una responsabilidad en el cuidado del hogar, lo que obviamente ubica a los varones en un lugar de superioridad frente a personas que no tienen estos privilegios, o que lo tienen en gran medida, porque también es como un cuentagotas, es como, bueno, los varones suman, o sea, tienen, por un ejemplo, los varones tienen 30% de privilegios, las mujeres tienen 10%, las disidencias, si son varones, tienen 15%, tienen 20%, y así vamos sumando. Y que además es algo que al estar inserto en la matriz cultural va ligado a la socialización de género, cómo nos educan y cómo nos van otorgando estos privilegios en la medida que vamos creciendo, porque es en la sociedad patriarcal
en la que nos formamos, la que nos va ubicando a los varones en este lugar de poder. En la familia, en las instituciones educativas donde atravesamos, en las instituciones laborales, en los clubes donde vamos a entrenar, en los medios y demás, nos van ubicando a varones en este lugar de poder y se perpetúa obviamente la obtención y el abuso y el disfrute de los privilegios por parte de los varones y el sufrimiento o la sobrecarga por parte de las personas feminizadas de responsabilidades que conllevan que los varones hagan uso y abuso de sus privilegios. No sé, se me ocurre un ejemplo, el privilegio de los varones de no hacerse cargo de la crianza de las hijas, lo que lleva a que la otra persona, una persona feminizada, tenga que sobrecargarse de las tareas de cuidado y las tareas del hogar, haciéndose un 8 para, obviamente, poder cumplir con todo, porque además se le atribuyen a las mujeres todas estas tareas de cuidado y de responsabilidad afectiva y de cuidado vincular y afectivo también, porque son obviamente tareas feminizadas por el patriarcado. Frente a esto, frente como a la ejemplificación de lo que son los privilegios y lo que son los usos y abusos, pasamos a cómo podemos pensar una nueva masculinidad. Cómo podemos pensar una masculinidad que se aleje de toda esta construcción patriarcal y de poder. Y yo marqué como 5 o 6 tópicos, porque hay muchos más, como de ideas, para avanzar en una discusión y en una deconstrucción real de las masculinidades hegemónicas, para salirnos de la rosca del patriarcado que perpetúa y violenta. Una de los puntos que yo puse es dejar de hacer. Los varones constantemente hacemos, nos imponemos, marcamos presencia, cuando hay que hacer un montón de laburo pesado, de laburo que nos dé reconocimiento de poder, lo hacemos nosotros, mientras es un laburo que no nos da reconocimiento ni poder, lo dejamos para aquellas personas que lo deben hacer. Es esto, bueno, dejar de hacer y dejar ser. Dejar ser a las otras personas también, dejar de constantemente querer demostrar que yo lo puedo todo, que yo lo hago todo y que yo verdaderamente estoy mucho más capacitado que vos para hacer algo. Otra de las nociones tiene que ver con la escucha activa. La escucha activa es algo muy importante en todas las relaciones vinculares y mucho más en la deconstrucción de la masculinidad hegemónica, porque los varones en esto del privilegio de la habilitación de la palabra y la impunidad, hablamos y no escuchamos para nada, o si escuchamos no le prestamos atención. Y parte de la escucha activa es esto, como bueno, callarnos un poco, escuchar y dar respuesta a eso. Yo tengo una profe en la carrera que nada, yo les comenté que estudiaba comunicación, una profe que me decía como, en el proceso de comunicación, en el proceso en los que nos comunicamos, el silencio también es parte. Entonces los varones tenemos que elaborar eso, tenemos que elaborar el silencio y la escucha activa para escuchar, y una escucha empática, una escucha comprensiva, y una respuesta que no esté a la defensiva, porque hay un ejemplo que se me viene siempre a la cabeza, que es que bueno, los movimientos feministas de mujeres y disidencias siempre vienen denunciando de que son los hombres y los hombres patriarcales quienes abusan, asesinan y violentan los cuerpos de las mujeres y disidencias. Y la respuesta por parte de estos varones patriarcales es de no todos los hombres. Entonces ahí es donde nosotros pensamos y decimos como, bueno, no está habilitada esta escucha activa, no está habilitada esta noción de decir como, bueno, sí, ya sé que no son todos los hombres los que matan, violan, asesinan, pero no me estás escuchando este reclamo y el trasfondo que tiene que ver con la discusión de la sociedad patriarcal. Bueno, después tiene que ver con perder y abandonar los privilegios, estos privilegios que son otorgados por las sociedades patriarcales y las que los varones disfrutamos y abusamos de los privilegios, y que nos cuesta un montón desprendernos de esto, nos cuesta un montón desarraigarnos de poder, no sé, ya no tener la palabra legitimada, de ya no cobrar mucho más que una compañera, de tener que hacerme cargo de las tareas del hogar y las tareas de cuidado. Entonces, como bueno, parte de este laburo de la deconstrucción es empezar a perder y reflexionar y abandonar estos privilegios.
Después el tema de no ser cómplice y denunciar tiene que ver con que no entremos y nos sigamos en la rosca patriarcal de un montón de cosas, como algo tan básico como puede ser que comparten fotos en bolas de una mina sin su consentimiento en un grupo de WhatsApp, y nos prendemos a esa rosca, o ni siquiera la frenamos, entonces estamos siendo cómplices por acción o por omisión, y no nos llamamos a la reflexión y no llamamos al resto de nuestros compañeros a la reflexión. Como también ya casos más extremos de abusos y de asesinatos en donde varones entre varones se encubren y se cubren para cuidarse, y que es algo que dice el Lucho Fabri, que el Lucho Fabri es que me imagino que ya en esta nueva época lo deben conocer al Lucho, que dice que los varones se cuidan entre ellos, pero no para cuidar al otro varón, no con una relación de fraternidad, sino para cuidarse ellos mismos. Porque saben que si el otro varón está expuesto y saltan todas sus acciones patriarcales, le va a suceder lo mismo a él. Entonces lo encubren, en una forma de cubrirse, de autocubrirse, y que es real, que es muy real. Y esa después tiene que ver con sentirnos incómodos, con salirnos de la comodidad patriarcal, de los privilegios y de un montón de otras situaciones que nos ubican en un lugar muy, muy cómodo. La comodidad de caminar en la calle, la comodidad de, no sé, volver de laburo y que la casa esté limpia y la comida esté hecha, de que mis hijos no necesiten tanta atención mía y más de la madre, la comodidad de poder, no sé, salir a bailar y ponerme escabio, volver a mi casa y sin que me pase nada, o sin que me abusen en el boliche. Sentirnos incómodos con un montón de instancias y reflexionar en base a eso. Porque pasa usualmente que en la incomodidad los varones patriarcales, los varones como machistas, responden de una manera violenta o muy a la defensiva, en donde no se reconfigura y no se construye una reflexión. Creo que esta es la última, una de las últimas. Ya veo que quedan 6 minutos. Nada, un poco para ir cerrando, si quieren después podemos seguir charlando y avanzando esta discusión, pero me gustaría, no sé si es posible después armar otra salita como para que ustedes me pregunten o que tengamos intercambios. Dale, Fran, ahora la armo. Quédate tranquilo. Así. Pero antes de terminar como con esto, quería como leerles una frasecita del libro de Joaquín Azpiazu, que Joaquín Azpiazu escribe sobre masculinidades y feminismo, es un chabón de Europa, creo que es sociólogo si no me equivoco, que escribe sobre masculinidades y feminismo, un libro de quienes laburamos las masculinidades, nos encontramos y lo leemos y nos repensamos, que la frase dice así: propongo que empecemos a pensar en hacer sin hacer, y sin dejar de ser responsables, dejarnos hacer. Dejarnos cambiar, dejarnos afectar, dejarnos follar, dejarnos asustar. Sin considerar una fórmula mágica, considero importante poner sobre la mesa la pasividad política radical. ¿Qué tiene que ver con esto mismo? Dejar de hacer y dejarnos hacer, dejarnos reflexionar y laburar en base a eso. La pasividad política radical no nos invita a que dejemos de hacernos cargo, sino todo lo contrario, que de un lugar por fuera del abuso y el uso de mis privilegios nos empecemos a cuestionar. Y cuestionarnos es cuestionarnos obviamente de una manera política. Cuestionar al patriarcado y mi relación en este mundo patriarcal y en los vínculos es una revolución política. Es una revolución política porque el patriarcado viene a imponer de que lo aceptado y lo normado es la masculinidad hegemónica, entonces quienes nos paramos por fuera de eso decimos como no necesariamente. Y tampoco netamente es una discusión política, y que lo sabemos quienes somos militantes políticos. El discutir y el posicionarnos enfrente de un espacio que a nosotros nos norma y nos obliga a algo, es una discusión política. Lo hacemos en la política cotidiana, lo hacemos en la política estructural y en los contextos. Entonces, es la discusión necesaria que tenemos que dar.
Y Joaquín Aspiazu con esta frase nos trae a esta reflexión que me parece súper fantástica, y en la que muchos de los movimientos feministas están correte y pensá tus privilegios, porque no te dicen solo correte y andate a tu casa y seguís siendo un macho en tu casa, sino que te dicen correte y pensá tus privilegios, deconstruite para que tengamos una relación más sana, una relación de vínculos más cuidados, una relación en la que yo no te tenga que estar explicando absolutamente por qué nosotros denunciamos a los varones como sujetos que nos abusan y nos matan, y vos salís a decirme no todos los varones. O por qué verdaderamente te decimos que no vengas a las marchas del 8 de marzo, porque es una resignificación de las feminidades, de las mujeres y de las disidencias, y también no estás laburando la escucha activa, que es lo que mencionaba anteriormente en estas prácticas, como en estas buenas prácticas para ir deconstruyéndonos. Y la pasividad radical es esa, como, nada, no me voy a ir a mi casa a sentarme en el sillón mientras las pibas están marchando, sino que nada, es sentarme en mi casa mientras las pibas están marchando porque me pidieron no ir, a pensarme, a repensarme, a charlar con mis compañeros, a ver qué está pasando, porque también sucede de que entre varones no nos estamos cuidando desde los vínculos afectivos, porque el patriarcado nos ha enseñado de que sentir amor no está hecho para los varones entre varones. Podemos sentir amor por una compañera, por nuestras hijas, por nuestros hijos, pero entre varones el sentir amor está relegado. Entonces, parte de estas prácticas de sentir y de pensar nuevas masculinidades es trabajar los vínculos, es pensar en la escucha activa, es hacer un parate en nuestra vida y pegarle un llamado al compañero y decir como, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Y verdaderamente escucharlo desde una posición de amor, de una posición de cuidado, una posición de contención, de que sabemos que puedo contar con un compañero para largarme a llorar, que puedo contar con una compañera para largarme a llorar sin necesidad de que mi masculinidad se vean atacada. Porque los varones no lloran, los varones nos han enseñado que llorar está mal y que demostrar nuestras emociones, que no son emociones de fortaleza, está mal. Entonces también de construirnos es llorar, es sentir amor por un compañero, el sentir afecto. Esta es una anécdota muy graciosa, que eso lo veo mucho en las redes sociales, de que los varones entre varones no se halagan, por ejemplo. No se halagan si están lindos, si se cortaron bien el pelo, si tienen un perfume copado, porque eso ya es de puto. Entonces no se halagan, no se suben en la autoestima, no hay como esta contención que desde las feminidades y desde las mujeres también tenemos, esto de comentarnos fotos con nuestra amiga, de contenernos desde otros planos y demás, que los varones no lo hacen porque atenta contra su masculinidad hegemónica. Así que nada, yo creo que si la Juli armó la otra salita, si esta se cae, podemos, como ustedes, a que me hagan preguntas o ir haciendo intercambios para ya ir cerrando. Y nada, agradecerles. Ahí justo abrí el chat. Ah, bueno, genial. Ahí anotó la sala. Un genio, Fran, un genio. Siempre es bueno escucharte, me encanta. Me encanta. No, estoy súper agradecido por el espacio y porque además les interese escuchar.